no me olvido de esta parte importante y con lo mismo. Bueno. Bien, supongo que están viendo mi diapositiva. ¿Sí? Sí, bien, perfecto. Gracias, gracias. Bien, bien. Bueno, módulo 4. El módulo 4, si mal no recuerdo, tiene solamente 4 clases, o sea, esta semana y la próxima, ¿sí? En eso vamos a acotar todo lo que es base de datos, que es un tema muy amplio. De hecho, bases de datos, entre otras cosas, ¿sí? Digamos que es un perfil, ¿no? De la... O sea, no es que la base de datos sea un perfil, sino que hay gente que se encarga pura y exclusivamente de hacer diseños de base de datos, el mantenimiento de la base de datos. Es, digamos, es complejo esto, ¿sí? Es complejo y muy importante. Se encarga de la seguridad, del mantenimiento, de todo eso. Sí, es un perfil. Hay programadores o gente de informática que se dedica a las bases de datos, ¿sí? Los DBA, ¿sí? Administrador de base de datos. Pero bueno, nosotros vamos a acotar un poquito. Vamos a ver algo de diseño, pero bueno, no la parte teórica, porque hay justificaciones de cómo uno diseña una base de datos. Hay mucha justificación, ¿sí? Vamos a ver la teoría general, que es lo básico, digamos, muy básico. El modelo en el que se apoya, ¿sí? Esa teoría, y bueno, el análisis y el diseño, ¿no? Muy poquito de eso. Bueno, ¿qué son las bases de datos? Aquí tenemos muchas definiciones, ¿sí? Hay 5, hay una más en la próxima. Dice, bueno, ¿qué son las bases de datos? Existen muchas definiciones entre las cuales podemos encontrar. Es una recompilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan en forma electrónica en un sistema informático. ¿Sí? Eso puede ser una. La que a mí me gusta mucho es esta. ¿Sí? Es un conjunto de datos relacionados entre sí. ¿Sí? Y aquí datos, yo le agregaría persistentes, ¿sí? Que es algo que persiste, algo que no cambia, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con diseño. Datos persistentes es lo que vamos a almacenar, ¿sí? Generalmente uno cuando va a diseñar una base de datos, cuando va a definir los datitos que va a guardar, busca que sean persistentes, ¿sí? Esos que no cambien. Y en muchos casos también aquellos que pueden ser, por ejemplo, calculados, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy diseñando una base de datos donde voy a almacenar las facturas que emite un comercio, quizás el total de la factura puedo no almacenarlo, podría no almacenarlo, ¿sí? Y calcularlo, de acuerdo a los ítems que corresponden a la factura. Bueno. Bien, es un conjunto de datos relacionados entre sí. Este es el que me gusta a mí. Datos persistentes, le agregaría yo, que, como les dije, no cambian, ¿sí? Tiene sentido, digamos, guardar eso. Bien, acá nos dice que es una herramienta para organizar y recompilar información. Tenemos la otra que dice que es una base de datos, hace referencia al conjunto de datos o informaciones determinadas que se pueden consultar, ¿no? Obviamente cuando uno tiene una base de datos, almacena información que seguramente va a utilizar, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos entrada y salida de información, de datos en el módulo 3? Yo le decía que en un archivito de texto puedo guardar información y que, bueno, cuando yo apago la compu, eso sigue ahí, ¿no? En el disco rígido. Bueno, cuando uno tiene una base de datos, eso se almacena ahí, en el disco rígido, porque el disco rígido no se olvida de esa información, ¿sí? Eso queda ahí. Y si uno tiene la oportunidad de ver un servidor es un conjunto de discos rígidos, ¿no? También hay RAM, también hay procesador, pero hay mucha RAM y mucho disco rígido, ¿sí? Es donde se almacena la info.
bien, se puede consultar de manera ágil, ¿sí? Y segmentando las características que se requieran destacar para concretar más la información que se pretende revisar. Bueno, capaz que acá esto hace referencia, por ejemplo, imagínense el Banco Santander Río, ¿sí? El Banco Santander Río tiene clientes en todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Y tiene una base de datos de cliente y tiene una base de datos. ¿Se imaginan lo enorme que es esa base de datos y toda la información que almacena? Bueno, ellos tienen que segmentar esa info, ¿no? Póngale, ¿qué sentido tiene que tengan una sola base de datos con todos los clientes? Pues, que debe estar, ¿no? Pero me refiero a, quizás, por ejemplo, clientes de Argentina. ¿Para qué en Argentina van a tener una base de datos con los clientes de España si no hace falta? ¿Sí? Quizás eso de segmentar, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con diseño de base de datos, ¿no? Bueno, eso como dato. Bueno, que decía, segmentando las características que se quieran destacar para concretar más la información que se pretende revisar. Y bueno, acá dice que representa alguna porción del mundo real. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque yo, por ejemplo, le estaba hablando la base de datos de los clientes, ¿sí? Un cliente es algo del mundo real, ¿no? Y tengan en mente en objeto, atributo y todo eso, ¿no? Porque acá vamos a extrapolar, digamos, esos conceptos a esta parte. Bueno, y acá hay una definición más completa, ¿sí? Que fue sacado de este libro, ¿sí? Dice, una colección de datos integrados. Integrados, entiéndase como algo unificado, ¿no? Algo unido, ¿sí? Con redundancia controlada, ¿sí? Uno en una base de datos, cuando la diseña o la hace, uno busca siempre que la redundancia, entienden lo que es redundancia, ¿verdad? Algo que se puede repetir o repetido o algo que va sobre lo mismo, ¿no? Trata de que eso sea bajo, ¿sí? O que pueda controlar esa redundancia. Si un dato está en un lado y aparece en otros lugares, que si ese datito es modificado en alguno de los lugares, tiene que derivar esos cambios en toda la base de datos, ¿no? Porque hay restricción al momento de diseñar, ¿sí? Hay cosas que uno tiene en común, pero uno tiene que tener, digamos, en cuenta. Si hace modificaciones sobre ese dato y ese dato está replicado en otro lado, bueno, ese cambio se tiene que ver en todos lados. ¿Sí? Es una cuestión también de diseño. Pues es redundancia controlada. O sea, es inevitable que no haya redundancia. Siempre va a haber ahí un poquito de redundancia. Pero uno tiene que controlar eso. Y con una estructura que refleja las interrelaciones. ¿Sí? Cuando uno va a diseñar, va a ver que la forma en la que vamos a diseñar, vamos a relacionar cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo hablo de un cliente, quizás se relaciona con algo de factura, ¿sí? Hay una relación, ¿sí? Bueno, el momento en el momento en que comencemos a diseñar las tablas y todo eso, vamos a ver esa relación, ¿sí? Restricciones semánticas, ¿sí? Existentes en el mundo real, ¿sí? Cuando uno va a diseñar la base de datos, las tablas o las entidades, bueno, tienen un significado, ¿no? Inherente, ¿sí? Propio. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver mejor cuando estemos diseñando. Los datos se van a compartir, ¿sí? Por diferentes usuarios y las aplicaciones, ¿sí? Nosotros vamos a enseñar una aplicación que va a consultar información de esa base de datos y esa aplicación va a ser utilizada por un usuario, ¿no? Un usuario. Ah, bueno, Pame, pero capaz que ya se fue por hace rato. Ah, no, sí, recién. Está bien, está bien. Gracias, Pamela. ¿Y qué más es? Perdón, voy a abrir el chat porque por ahí hay alguna pregunta. Bien, estábamos en
yo me pierdo, diferentes usuarios, deben mantenerse independientes, ¿sí? Porque ustedes van a ver que vamos a diseñar independientemente de cómo esté hecha la aplicación, ¿no? El diseño de base de datos está separadito, ¿no? Son cosas separadas. Así que, bueno, ¿sí? Y su definición, bueno, dice que va a ser independiente, que su definición y descripción va a ser única para cada tipo de datos, ¿no? Ya vamos a ver que cuando definamos los atributos de las entidades que van a estar en nuestra base de datos, tiene todo eso una restricción, ¿no? Cada columnita, bueno, eso va a tener restricción. Ya vamos a ir resaltando cada cosa. Bueno, esos datos van a estar almacenados, ¿sí? Los procesos de actualización, recuperación, ¿sí? Eso de que yo les decía, bueno, que si uno actualiza algún datito y eso está replicado en otro lado, bueno, tiene que ver cómo va a hacer eso, ¿no? Y el hecho de recuperar, ¿no? Eso de hacer backups y todo eso, bueno, eso es otra cuestión que es muy, muy largo, digamos, esto. Comunes y bien determinadas habrá de ser capaces de conservar, cuando uno hace la actualización, recuperación, tiene que conservar la integridad, ¿no? La seguridad y la confidencialidad de los datos, ¿sí? Del conjunto de datos. Todo a tener en cuenta cuando uno aplica operaciones sobre la base de datos, ¿sí? Bueno. ¿Quedó medianamente claro esto? Yo sé que hay mucho concepto, chicos, y mucho concepto y bueno, hay que ir viendo los diseños, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Pero ustedes quédense conjunto de datos relacionados, ¿sí? Sí. Con eso me basta. Después ya vamos viendo el resto. Bueno, como les dije, base de datos es algo es grande, es complejo, ¿sí? Es un sistema, como ven acá, un sistema que involucra muchas cosas, ¿sí? No solo datos, eso es una porcioncita de lo que implica. Acabamos de hablar de esto, ¿no? Datos, ¿sí? Si bien es parte importante, pero también hay otras cosas, ¿sí? Un sistema de base de datos está formado por hardware, ¿sí? Es el conjunto de dispositivos físicos sobre el que se reside la base de datos, ¿sí? Discos rígidos, procesador, ¿no? Cuando uno va a hacer una consulta a una base de datos, no se imaginen que la base de datos está en nuestra compu, ¿sí? Imagínense que está afuera, ¿sí? En otro lugar es un servidor. Bueno, para que se pueda procesar, no solamente necesito los discos rígidos que almacenen, ¿no? Necesito algo que procese esa consulta. Entonces, también va a haber procesador, también va a haber un sistema operativo, también va a haber RAM, ¿sí? Entonces, es otro sistema, es complejo, digamos. Bueno, el lugar donde reside la base de datos consiste en una o más computadoras, ¿sí? Son computadoras, porque tiene procesador, disco rígido, RAM, tiene todo, y sistema operativo, o sea, es una computadora. Más potente, obviamente, pero una computadora. Bueno, acá dice, o sea, incluso nuestra compu puede ser un servidor, ¿sí? Menos potente, pero un servidor. Bueno, dice, consiste en una o más computadoras, unidades de disco, monitores, impresoras, unidades de almacenamiento, cableados y otros equipos auxiliares, ¿sí? Bueno, hardware. Para tener nuestra base de datos necesitamos hardware. Software, otra cosa importante. El administrador, ¿no? O el sistema de gestión de base de datos, nosotros no vamos a interactuar directamente con la base de datos, sino que vamos a interactuar con una aplicación que está encima de eso, ¿sí? Va a estar la base de datos, va a estar el sistema, ¿sí? El sistema de gestión de base de datos, que va a ser en este caso nosotros MySQL, ¿sí? Él va a interactuar con la base de datos. Nosotros no, nuestra aplicación no interactúa directamente. Y nosotros no vamos a interactuar, digamos, directamente salvo que lo hagan por la consola, con el MySQL, sino que vamos a utilizar otra aplicación, ¿sí? Que va a ser Workbench, ¿sí? Bueno, el software para la aplicación que usa las facilidades, bueno, para manipular, este hace referencia a eso,
al Workbench, ¿sí? Una aplicación que va a interactuar con el gestor. Y herramientas para el desarrollo, Java, ¿sí? Vamos a utilizar Java. Eso con respecto al software. Acá datos, bueno, ya sabemos, ¿no? Hablamos de datos persistentes que van a modelar la realidad, ¿sí? De algo que nosotros queremos almacenar. Son el objetivo principal y por lo tanto ningún sistema de base de datos debe, diferente de puede, ¿sí? Existir sin datos, ¿sí? Como les dije muchas veces, lo teórico, o sea, o las herramientas que utilizamos para extrapolar nosotros lo teórico, lo que usamos en la teoría, muchas veces las herramientas nos permiten hacer cosas que la teoría nos dice que no, ¿sí? Bueno, aquí de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Que te permita hacer algo la herramienta no quiere decir que conceptualmente esté bien, ¿sí? Estos datos deben ser cuidadosa y lógicamente estructurados. Bueno, uno va a hacer un diseño que tenga sentido, que sea coherente, ¿sí? Bases sobre la cual se fundamentan las necesidades. Bueno, uno lo que va a guardar en la base de datos depende de lo que la empresa o para lo que sea, para quien esté modelando una base de datos o la aplicación que esté haciendo, bueno, depende del contexto, ¿no? Si estoy en una empresa y la empresa quiere un sistema de empleados, no sé, quiere llevar los sueldos, qué sé yo, bueno, la base de datos va a estar diseñada de acuerdo a esa necesidad, ¿no? Bueno, bien, eso con respecto a los datos. Y personal, bueno, acá los usuarios, ¿no? Hace referencia a los usuarios informáticos y no informáticos, ¿no? Los informáticos, personas cuya misión está en el diseño y el mantenimiento de la base de datos, ¿sí? Y su paquete de programas de aplicación asociado. Bueno, el informático que hace uso de la base de datos, que puede o no haber sido diseñado por él mismo, pero bueno. Y bueno, los usuarios no informáticos que van a interactuar seguramente con la aplicación que diseñe un usuario informático, o si es muy habilidoso, capaz que utilice una consola y empiece a interactuar. Pero bueno, no, ustedes vieron, cuando ustedes utilizan, qué sé yo, aplicaciones de ANSYS y todo eso, bueno, ahí tienen, ¿no? Somos usuarios finales, no informáticos. Bueno. Ventajas y desventajas, ¿sí? Ventajas, quizás uno podría modelar una base de datos con un TXT, sí. ¿Qué tan bueno es eso? Y si ya tenemos un motor, ¿para qué vamos a un TXT? ¿No? O me refiero a un archivo de texto cuando les digo TXT. O bueno, algún otro formato, ¿no? Bien, ventajas y desventajas. Permite encontrar información con mayor rapidez, ¿sí? Esto colocando una palabra clave, o incluso solo una parte, bueno, iniciando la búsqueda. Bueno, uno obtiene información más rápido, ¿sí? Obtiene información más rápido de acuerdo, bueno, a algún criterio que uno necesite buscar, ¿no? Si hablamos de un cliente, quizás, bueno, mediante un quit, hace una consulta y devuelve toda la información, ¿sí? Ahorro de espacio físico, ¿sí? Al tener toda esa info virtual, ¿sí? Porque está guardada en ceros y unos virtual en un sistema informático, bueno, no tiene que tener impreso, ¿no? Capaz que hace mucho, ¿sí? Cuando no existían las computadoras, si un comercio llevaba una cartera de clientes o llevaba registro de sus clientes, hacía lápiz a papel, ¿no? Tenía que imprimir y tener info, imagínense si después tenía que actualizar eso, es un tema, ¿no? Y almacenar esa información, ¿no? Requerir de espacio para guardar esa info, que esté bien organizada, y bueno, todo eso, ¿no? Permite compartir datos de manera rápida y con quien sea requerido, ¿sí? Ustedes van a tener una base de datos y cualquier aplicación, ¿sí? Puede conectarse, ¿no? Quizás ustedes desarrollan una aplicación para una computadora, quizás por ahí necesitan un teléfono que consulte esa información. Bueno, se puede compartir, ¿no? Con cualquiera. Permite ingresar una gran
cantidad o prácticamente ilimitada de datos, ¿no? Uno en una base de datos, bueno, va agregando, bueno, está limitado por el hardware, ¿sí? Pero puede guardar mucha información. Agregamos más disco al servidor y ya está, o ampliamos el servidor y ya está. Es posible trabajar con datos en función a lo que requiere el analista, seleccionando rápidamente los datos que comparten características, por ejemplo, extrayendo aquella información que pertenece al mismo cliente, ¿sí? Bueno, si uno tiene quizás, por ejemplo, si pensamos en un banco, ¿sí? Que puede tener mucha información del cliente, información quizás no solamente de datos personales y de su cuenta, sino también quizás tiene info sobre, qué sé yo, su historial crediticio o cómo va con el AFIP, ¿no? Si tiene algún tema. Bueno, las bases de datos facilitan todo eso. Permite agilizar los procesos y por ende aumentar en general la productividad, ¿no? Bien, quizás un proceso podría ser la búsqueda, si uno no tiene virtualizado, no tiene bases de datos, quizás consultar a papel es un dolor de cabeza, ¿no? Bueno, desventajas, dice, pueden ser vulnerables o susceptibles a ataques externos, ¿sí? Por ejemplo, por parte de un hacker. Por eso es importante tener respaldo, ¿no? E invertir en seguridad informática. Bueno, esto, todo sistema informático, ¿no? Estamos fritos, digamos, con este tema de seguridad. Uno tiene que tener mucho cuidado. Si el sistema falla, se genera un efecto cadena que puede paralizar muchos procesos, ¿sí? Como todo, yo creo, ¿no? Se requiere de mucha capacidad de disco duro y de RAM para funcionar de forma eficiente, ¿sí? Requiere mucho hardware. Su instalación puede exigir un elevado coste, ¿sí? Licencias. Nosotros muchas de las cosas que estamos utilizando son libres, ¿sí? O sea, no hay que pagar para usar, ¿sí? Pero hay software que uno tiene que pagar para usar, ¿sí? Nosotros estamos usando software libre. Por eso es que es gratis, digamos, aprender estos temas, digamos. Se debe contratar a un especialista para su mantenimiento, ¿sí? A alguien que, si vamos a lo que es todo lo que significa las bases de datos, imagínense, hay que hacer backups, hay que hacer replicaciones, hay muchas cosas que implican las bases de datos, ¿sí? Así que bueno, hay que contratar a alguien que sepa sobre eso. Bueno, hasta ahí, chicos, ¿se entendió? Medianamente, un poquito, ¿sí? Que es muy amplio, esto, es muy amplio, y bueno, vamos a tratar de ver por lo menos lo que se puede. Bueno, vamos a la teoría general, dice elementos de una base de datos, ¿sí? Vamos a hablar de entidades, ¿sí? Acá vamos, cuando hablemos de entidades, piensen ustedes aquí en su cabecita, de lo que ya saben, ¿sí? En clase, ¿sí? En clases de Java, cuando uno define una clase, ¿sí? Era una plantillita, ¿no? Una plantillita. Olvídense de los métodos, ¿sí? Olvídense de los métodos del comportamiento, ¿sí? Piensen en los atributos, ¿sí? Bueno, acá entidades. Se define una entidad o instancia como una unidad de una base de datos que contiene información. Esta unidad es una representación dentro de la base de datos de un objeto, persona, empresa, etcétera, del mundo real, ¿sí? Y como tal posee ciertos atributos que la diferencian del resto de las entidades, ¿sí? Acá dice, estas entidades, como las conocemos ahora, van a representar una tabla, ¿sí? Una tabla. Una tabla entiéndase como una plantillita, ¿sí? Como las clases, ¿sí? Pero los atributos, ¿sí? No los métodos, eso, olvídense. Luego nos van a interesar recompilar datos acerca de estas entidades. Y es un proceso de algo de práctica para poder identificar, bueno, esto habla de diseño, ¿sí? De cómo vamos a diseñar estas tablitas, ¿sí?
Vamos a hablar, por ejemplo, de un estudiante, ¿sí? Una tablita que tenga estudiantes. ¿Qué podría tener esta tablita como datos? ¿Sí? Como algo que yo voy a almacenar en la base de datos. Podría ser su nombre, ¿sí? Su apellido, su fecha de nacimiento, ¿sí? La carrera, ¿sí? La carrera a la que va a estudiar o ¿qué más podría ser? Un domicilio, ¿sí? Domicilio. Supongamos eso de un estudiante. Un estudiante puede estudiar una materia, por ejemplo, de la universidad, puede tener un nombre, ¿sí? Algún, qué sé yo, si es cuatrimestral, anual, ¿sí? Eso también puede ser información de la materia. La carrera a la que pertenece, ¿no? La materia, ¿sí? Bueno, acá de un profesor, datos que podrían modelar, ¿no? Todo esto que les acabo de decir del estudiante y de la materia, es la representación, ¿no? Los atributos que representan o reflejan esa entidad, ¿sí? De la realidad. Nosotros abstraemos a estudiante de la realidad y decimos que lo que va a modelar o que va a representar el estudiante son todos esos datos, ¿no? Y bueno, lo mismo con lo de la materia, con la de un profesor, por ejemplo. No sé, también su nombre, su apellido, ¿sí? Eh, la profesión que tiene, ¿no? Por ahí, eso también puede ser importante. ¿Qué más? Capaz que está relacionado con las materias, ¿no? ¿Cuántas materias dicta? ¿Sí? Bien, algún curso, no sé, el nombre del curso, fecha de inicio, fecha de fin del curso. Bueno, cosas como esas, que representen o modelen cada una de las entidades. Bueno, lo que acabamos de hacer hace un minuto, ¿sí? Eso de enumerar las cosas que podrían representar esa entidad o caracterizar esa entidad, son los atributos, ¿sí? Ya conocemos esta palabrita, ¿no? Características de un objeto, ¿sí? Acá nos dice que los atributos definen o identifican las características de la entidad, ¿sí? Es el contenido de esta entidad. Cada entidad contiene distintos atributos que dan información sobre esa entidad, ¿no? Estos atributos pueden ser de distinto tipo, numérico, texto, fecha. Bien. Aquí está, por ejemplo, la entidad de estudiante, ¿sí? Y tenemos como atributo el DNI, el nombre, el apellido, el teléfono, la fecha de nacimiento, ¿sí? Y en una tablita, ¿sí? Si bien esto no está como una tablita, por la tablita tiene las columnitas, ¿sí? Por eso tenemos todo eso, ¿no? Imagínense que esto está en columnas, ¿sí? Y ahí está. La materia, bueno, acá nos dice algunas cosas. Y acá tiene otra entidad estudiante, ¿sí? Con nombre, DNI, créditos, código. Bueno, de acuerdo a lo que necesite, ¿no? ¿Cómo voy a modelar esa entidad? Bueno, eso depende del contexto. Acá hablamos del modelo relacional. Acá dice que es un modelo muy simple, con sólidos fundamentos matemáticos, cosas que no vamos a ver, basada en anteriores conjuntos. Hay muchos sobre conjuntos acá, cosas que nosotros no vamos a ver. Fue diseñado por Codd en 1970. ¿Sí? Codd argumentó que los datos deberían relacionarse mediante interrelaciones. ¿Sí? Cuando uno haga una entidad, muy probablemente estén relacionadas. ¿Sí? Va a haber relaciones entre estas. Por ejemplo, acá dice que el estudiante se encuentra matriculado, ¿no? En materias. Bueno, acá hay una relación. ¿Cómo va a estar relacionado? Eso ya lo vamos a ver. Bueno, Codd propuso que un modelo simple de datos en el que todos ellos se representan en tablas constituidas por filas y columnas. ¿Sí? Las columnas van a representar los atributos, ¿sí? de esa tabla o de esa entidad, y las filas, también llamadas tuplas, van a ser como objetos, ¿sí? de esa tabla, ¿sí? Como instancias, ¿sí?
tupla va a ser diferente, ¿no? Van a diferir todas, no va a haber tuplas repetidas. Pero bueno. Las relaciones de base de datos son asociaciones entre tablas, ¿sí? Se crean utilizando sentencias de unión para recuperar los datos. Ya vamos a ver lo que es la sentencia de unión. Una relación es un vínculo, ¿sí? Eso es lo que quiero que le quede, es un vínculo entre entidades. ¿Cómo están vinculadas? Bueno, acá dice que un estudiante está matriculado en una materia. Por ejemplo, si hablamos de un cliente y una factura, bueno, un cliente puede tener muchas facturas, ¿no? Bueno, acá nos dice entonces, bueno, acá nos hace una pregunta, dice, entonces ahora todas las relaciones son lo mismo. No, ¿sí? El hecho de que yo le había dicho que un cliente tiene muchas facturas, bueno, ahí está la diferencia, ¿no? O que un estudiante puede estar matriculado en muchas materias y una materia puede tener muchos estudiantes, bueno, ahí también, ¿no? Hay otro tipo de relación. Acá nos habla de cardinalidad, ¿sí? Eso de que un cliente, es decir, un cliente tiene muchas facturas, bueno, ahí estábamos hablando de eso, de la cardinalidad, la cantidad, ¿sí? Define la cantidad de entidades en un conjunto de entidades que puede asociarse con un número de entidades de otro, ¿sí? Perdón, parece trabalengua, pero bueno. Es decir, por ejemplo, que un estudiante esté matriculado en muchas materias y que una materia puede tener muchos estudiantes, ¿sí? Esa es la idea. Acá tenemos los distintos tipos, ¿sí? De cardinalidad en la relación. Puede ser 1 a 1, ¿sí? Que un estudiante esté matriculado en una materia y que una materia tenga un solo estudiante. Bueno, esa es la idea, aunque no sea lógico eso, ¿no? Que una materia tenga un solo estudiante o que admita un solo estudiante, no tiene mucho sentido. Pero bueno, puede haber ese tipo de relación. Acá dice de 1 a muchos, ¿sí? Eso de que yo les dije de que un cliente tiene muchas facturas, puede tener muchas facturas. Bueno, esa es una relación 1 a muchos. Y el mucho a muchos, bueno, hace un rato les dije, ¿no? Un estudiante puede estar inscrito en muchas materias y una materia puede tener muchos estudiantes, ¿sí? Bien, ¿se entiende eso, chicos? ¿Queda claro esa parte? Cardinalidad en la relación entre dos entidades. Sí, no, no sé. A ver. Sí, bueno. Por lo menos la idea, ¿sí? Que tengan la idea. Bueno, acá saltamos del modelo relacional y todo lo que significa, ¿no? Esto es vínculo, si este rombito significa vínculo, ¿sí? Vínculo, entidad, ¿sí? Vamos acá. Aquí ya es mucho más a lo que yo me refería, ¿no? Como una tabla, ¿sí? En informática o concretamente en el contexto de base de datos relacional, ¿sí? Un registro, también llamado filotupla, representa un único objeto de datos, ¿sí? Implícitamente. Estructurado en tabla, ¿sí? O sea, nosotros tenemos esta fila, ¿sí? En donde cada columnita así de esta fila tiene un valor, ¿no? Tiene un valorcito, que la diferencia, por ejemplo, de esta de abajo, ¿sí? Esto es una tupla, ¿sí? O tupla, o también lo pueden llamar, si ustedes por ahí piensan en clases, una instancia, ¿no? De un alumno, podría representar una instancia de un alumno, ¿no? Con los valores de los atributos. Bueno. Dice acá, no puede haber registros duplicados, ¿sí? No puede haber esto, no puede haber si yo no podría tener esta filita en otro lado con los mismos valores, ¿sí? Hay restricción al momento de diseñar, ¿no? Tiene que por lo menos tener un campo diferente, ¿sí? Yo debo poder identificar
cada una de estas filas de manera única, ¿sí? Bueno. Un registro es un conjunto de campos, ¿sí? Que contiene datos que pertenecen a una misma entidad, ¿sí? Se le asigna automáticamente un número consecutivo, número de registro, que en ocasiones es usado como índice, aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda, ¿sí? Esto de campo clave es importante, ¿sí? Al momento de diseñar. Uno, como les dije, tiene que poder identificar a cada fila de la tabla, ¿sí? De manera única. Lo que uno suele utilizar generalmente es un identificador, ¿no? Que tenga, y bueno, generalmente este campito, el tipo de dato que elegimos nosotros es un serial o algo que autoincremente, ¿sí? Que vaya aumentando, ¿no? A medida que uno va insertando, ¿no? Filitas en la tabla, ¿sí? Si acá yo, por ejemplo, acá tiene el 000, el 1, y acá abajo si yo insertara otra, bueno, el consecutivo sería el 002, ¿sí? Y así sucesivamente cuando yo voy insertando. Y de esa manera yo podría identificar cada fila de forma única, ¿sí? Bueno, esa es la idea. Bien, en cada fila es cada una de las filas de una relación, ¿sí? Una de las filas de una relación notable. Bueno, la tupla, como nos dice acá, es cada una de las filas de la relación notable, ¿sí? Se la conoce como tupla. Bueno, acá nos dice un poquito de qué característica debe tener, ¿sí? La tabla. Cada tabla debe contener un solo tipo de filas, ¿no? Cada tabla debe contener un solo tipo de filas. Es decir, todas las filas tienen las mismas columnas, ¿sí? Y el mismo formato, ¿sí? Como una plantillita, ¿sí? Cada uno de estos para la dirección va a ser el mismo dominio, ¿sí? El mismo dominio, o sea, entiéndase como dominio, los valores que puede tomar la columna, ¿sí? Los valores que puede tomar la columna van a caer sobre el mismo conjunto, digamos, de datos, ¿sí? Y, por ejemplo, para una dirección uno puede utilizar un string, ¿no? Un string. Bueno, también tiene una restricción de tipo ahí. Bien. Cada fila tiene que ser única, no puede haber filas duplicadas, esto ya lo vimos, ya recién hablamos de eso. El orden de las filas es indiferente, ¿sí? Cada columna debe estar identificada por un nombre específico, o sea, cada columna tiene que tener un nombrecito, ¿sí? Cada columna debe extraer sus valores de un dominio, ¿sí? Hablamos del dominio recién. Un mismo dominio podrá servir para definir los valores de varias columnas diferentes, y el valor individual de la intersección de cualquier fila y una columna debe ser un único dato, ¿no? Si yo tomo esta filita, y quiero extraer la dirección, bueno, me tiene que extraer solamente ¿no? Bueno, hasta ahí, chicos. ¿Dudas? Si yo quiero consultar, por ejemplo, devolver aquí el valorcito de esta fila, quiero conseguir la dirección, bueno, me tiene que devolver esto nada más, ¿no? No me puede devolver un conjunto de valores. A eso hace referencia eso. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Yo sé que es muy teórico, que puede ser medio aburrido o incluso confuso, pero bueno, hay que ver esta parte, ¿sí? Porque cuando vayamos a diseñar, tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿sí? Bueno, dentro de las tuplas podemos encontrar algunas cosas. Valor nulo, ¿sí? Quizás uno, por ejemplo, no sé si ustedes tienen en mente algún formulario que hayan llenado por internet de alguna cosa, que por ejemplo le pide un dato que sea opcional, ¿sí?
que pueden o no poner. Bueno, muy probablemente ese campito o ese datito que ustedes no ingresaron porque era opcional, muy probablemente en la base de datos se guarde como un valor nulo, ¿sí? Entonces ese campo va a tener un valor nulo. Acá dice, es el valor de un atributo en una tupla, si el atributo es inaplicable o su valor es desconocido, por ejemplo, puede existir un registro donde el valor de una columna no existe y queda como un valor nulo, ¿sí? Pueden haber, digamos, campitos nulos, ¿sí? Por ejemplo, acá podríamos no exigirle el teléfono, ¿sí? Al alumno, y que, bueno, esto se complete como nulo, ¿sí? Que pongo un nulo acá, que no lo tenga. Bueno. Clave, esto de la clave, ¿sí? La clave es la forma en la que yo voy a identificar una fila de la tabla, ¿sí? De forma única. Este campito no puede ser nulo, ¿sí? Acá dice es el conjunto mínimo. La clave también acá habla de un conjunto mínimo, ¿sí? Es un conjunto de atributos mínimo, ¿sí? Este conjunto es más chico, que identifique de forma unívoca a cada tupla, ¿sí? A cada tupla o fila en la relación. Puede haber varias claves, ¿sí? Se llama clave principal, clave primaria, clave. Bueno, acá en este caso, muchas veces uno para identificar de manera única alguna tupla, puede tener algún atributo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si quitamos el ID de acá de esta tabla, podríamos quizás utilizar el documento, ¿no? Se supone que el documento es único, ¿no? Para cada uno de nosotros, se supone que es único. Pero bueno, es un candidato bastante bueno para ser clave primaria e identificar de forma única a cualquiera de las tuplas, ¿sí? ¿Por qué no el nombre y el apellido? ¿Ustedes creen que eso podríamos identificar de forma única una fila de la tabla con el nombre y el apellido nada más? ¿Ustedes qué creen? Si vamos a una base de datos, por ejemplo, de alumnos o de empleados, ¿ustedes creen que podemos identificar de forma única a un empleado con el nombre y el apellido nada más? No. No, ¿verdad? Porque puede haber gente con el mismo nombre, ¿no? El mismo apellido. Pueden repetirse, ¿sí? No se puede. Entonces uno tiene que seleccionar eso, ¿no? Capaz que yo podría hacer nombre, apellido y DNI. ¿Ustedes creen que con el nombre, el apellido y el DNI puedo identificar de forma única alguna fila de la tabla en una base de datos? Nombre, apellido y DNI. Sí, ¿no? Puedo hacerlo con eso. Pero aquí nos da esa restricción, ¿no? De que debe ser mínimo el conjunto, tiene que ser chico. ¿Sí? Entonces siempre vamos a elegir el más chico. ¿Sí? No, si bien se puede con nombre, apellido y DNI, ¿sí? Con eso identificamos de forma única, pero quizás con el DNI, si asumimos que es real eso de que no hay DNI repetidos, podríamos descartar esa posibilidad, ¿no? De esos tres atributos y utilizar uno solo, ¿no? Ya que pide que sea mínimo. Bueno. Clave externa, ¿sí? Nosotros podemos tener referencias a otras tablas, ¿sí? Y acá dice, es un atributo o conjunto de atributos en una relación que es clave en otra, ¿sí? Es clave en otra. ¿Recuerdan eso de interrelación entre entidades? Bueno, ¿cómo se van a relacionar las entidades? Ese vínculo que yo decía, un alumno está matriculado en una materia,
Bueno, se va a hacer mediante las claves foráneas o claves externas, ¿sí? Acá no tengo un ejemplo, ¿sí? En tabla, así que ya lo vamos a ver a eso. Creo que más abajo puedo llegar a tener. Restricciones. Vamos con las restricciones. Dice, es una regla que limita los valores de los datos contenidos en la base de datos, ¿sí? ¿Cuáles son estas restricciones? La restricción de integridad. Integridad de la entidad, ¿no? El hecho de que la clave, ¿sí? La clave que identifica de forma única a esa fila, no puede ser nulo, ¿sí? Ahí tienen una restricción. Integridad referencial. El valor de una clave externa o es nulo o debe ser un valor real de una clave en otra relación, ¿sí? La integridad referencial, eso va a ser, o sea, nuestro problema va a radicar en realidad en que si uno cambia por esa casualidad, ¿sí? La clave y esa clavecita está siendo referenciada en otro lado, esos cambios se tienen que reflejar, ¿no? En todos los lugares en donde esté esa clavecita referenciada, ¿sí? Si cambia en un lugar y no cambia en el otro, estamos en problema, ¿sí? Hay inconsistencias, va a haber incoherencias en la base de datos, y no queremos eso, ¿sí? La base de datos tiene que ser lógica, coherente, ¿sí? Dependencia funcional. Esto va a hacer referencia a esto de que, sí, los ID, exacto. A ver, el ID, uno muchas veces utiliza un ID porque vieron esto de que acá le acabo de decir que la clave tiene que ser un conjunto de atributos. Ese conjunto puede ser uno, dos o muchos, ¿sí? Para identificar de forma única esa tuple. Uno utiliza muchas veces los ID, estos autoincrementales que están acá, porque quizás el conjunto de atributos es mucho, es grande, ¿sí? Por ejemplo, no sé, podemos tener una tabla con 100 columnas, y qué sé yo, tengo 10 columnitas que me determinan de forma única a una fila de esas, ¿sí? Bueno, una solución para no utilizar los 10 atributos es utilizar IDs, ¿sí? Estos ID. Entonces, esos pasan a ser los identificadores de la tuple. También lo pueden ser esos 10 columnitas, sí, pero ¿para qué voy a usar 10 si puedo usar uno? ¿Sí? Por eso muchas veces uno utiliza estos ID. Bueno, estaba en dependencia funcional. Cuando uno elige una clave, ¿sí? El conjunto de atributos que va a determinar de forma única esa fila, ese atributo debe determinar cada uno de los otros atributos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a elegir el DNI, ¿sí? No voy a elegir si quieren el ID, voy a elegir el DNI, suponiendo que el DNI determina de forma única la tuple, ¿no? Bueno, si yo pongo el DNI que está acá, yo debo ser capaz de determinar el teléfono de este DNI, debo determinar la dirección, debo poder determinar la fecha, debo determinar el apellido, cada uno de los atributos de este DNI debo poderlo identificar o determinar mediante este, ¿sí? Mediante este valor. Si no puedo hacer eso, no está bien elegida la clave, ¿sí? No sé si se entiende esa parte. La asociación de ese DNI con el resto de los valores de los atributos se debe poder determinar, ¿sí? Los otros atributos se deben poder determinar con el DNI. ¿Se entiende la idea? Bien, bueno. ¿Sí? Bueno. Bueno, chicos, bien, bien. Eso es importante, ¿no? Porque cuando diseñamos eso es importante. Por eso es que quiero que quede claro. Bueno, eso con respecto a la dependencia funcional. Bueno, acá hablamos de las funciones del sistema o el administrador de la base de datos, el gestor de la base de datos, ¿sí? Que va a ser el MySQL, ¿sí?
¿Qué funciones nos permiten? ¿Ven? Tiene varias, digamos, funcionalidades, ¿sí? Acá dice descripción o definición, ¿sí? Con el MySQL vamos a poder diseñar o crear nuestra base de datos, ¿sí? Darle forma a esa base de datos, ¿sí? Mediante, bueno, sentencias, que ya vamos a ver la próxima clase, ¿sí? De hablar de esas sentencias que me permiten crear tablas, decir qué columnas corresponden a esa tabla, qué valores o qué tipo de valores va a admitir esa columna, ¿sí? Bueno, eso habla de la definición de la base de datos, ¿no? La base de datos va a ser un conjunto de tablitas. En el modelo relacional es un conjunto de tablitas, ¿sí? Bueno, dice, mediante esta función el administrador especificará los elementos que integran la base de datos, su estructura y la relación que existen entre ellos, ¿no? Las reglas de integridad semántica, así como las características de tipo físico y las vistas lógicas de los usuarios, ¿sí? Definición de las tablas. El diseñador utiliza esta función mediante el lenguaje de definición o descripción de datos, ¿sí? Así se llama. Si bien todas son sentencias SQL, pero bueno, cada una tiene su clasificación, ¿no? Acá hablamos de las que describen, ¿sí? Cómo vamos a diseñar, digamos, esa base de datos. Bueno, acá dice que definen las 3 estructuras de datos: externa, lógica, global e interna. Bueno. Después la de manipulación, ¿no? La que va a hacer las consultas, ¿sí? Mediante ella se pueden realizar operaciones de búsqueda, añadir, suprimir, modificar los datos de la base de datos, siempre según las especificaciones y las normas de seguridad, ¿no? También quién puede hacer ciertas operaciones y quiénes no, ¿no? Quiénes pueden modificar la base de datos, quizás agregar alguna cosa. Bueno, eso también hay restricciones para los usuarios. Perdón, chicos, que ya. Y de utilización, ¿no? Las llamadas también llamadas de control. Ya vamos a ver esto la próxima clase, por eso es que lo salto así, porque es mucha teoría y encima quiero que instalemos ya el MySQL. Bueno, funciones de utilización, también llamadas de control, reúne toda la interfaz que utilizan los distintos usuarios y proporcionan al administrador un conjunto de procedimientos para mantener control, ¿sí? El control, la integridad y la seguridad, ¿sí? Son otro tipo de sentencias, que la vamos a ver con más detalle en la próxima clase, ¿sí? Esto como un vistazo general a lo que podemos hacer con el gestor de base de datos, ¿sí? ¿Qué gestor vamos a utilizar nosotros? Bueno, acá hay varios, ¿no? Me dan varios gestores, ¿sí? Este es no relacional, ¿sí? O sea, esto, por ejemplo, son gestores de base de datos relacionales, por ejemplo, MySQL, Oracle, SQLite, ¿sí? Y este no es relacional. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en en MySQL. Acá dice que un sistema de gestor de base de datos es un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, etcétera, que suministra tanto a los usuarios no informáticos como a los analistas, programadores o administradores de la base de datos, los medios necesarios para describir, recuperar, manipular, como vimos acá, ¿sí? Definir, manipular, recuperar los datos almacenados, ¿sí? Manteniendo su integridad, confidencialidad y seguridad, ¿sí? Eso es lo que hace el gestor. Bueno, acá nos muestra, ¿no? El programador interactúa con la base de datos mediante este gestor, pero utiliza el lenguaje SQL, ¿sí? Select, asterisco, from, nombre de la tabla, punto y coma, y ahí devuelvo todas las tuplas. La aplicación hacen consultas y modificaciones, ¿sí? El programador también puede hacer eso, ¿sí? Mediante consultas con el SQL, ¿sí? También puede hacer esto. Pero bueno, el usuario común, el usuario no informático, bueno, va a utilizar la aplicación, ¿no? Para poder hacer consultas o modificaciones,
si tiene ese permiso, ¿no? Si tiene ese permiso de modificar a una base de datos o consultar ciertas tablas, porque muchas veces tenemos usuarios que podrían no poder consultar ciertas tablas, ¿no? De la base de datos. Información a la cual está restringida para él. Bueno, eso son otras cosas que también se definen en una base de datos. Bueno, esto la próxima clase, ¿sí? Los lenguajes, que son las funcionalidades del sistema de gestión de base de datos, la próxima clase, porque me parece que es mucha teoría. Bueno, pasemos al gestor, a la instalación del gestor, ¿sí? Acá dice sistema de gestión de base de datos, MySQL. ¿Qué es MySQL? Es un gestor de base de datos, ¿no? De código abierto, ¿sí? Quiere decir que no tenemos que pagar para usarlo, ¿sí? Muy popular, ¿sí? 15 millones de instalaciones, dice que tiene estimado. Es usado por muchos sitios web, ¿sí? Como Wikipedia, Google, Facebook, Twitter, YouTube, ¿sí? Así que si está siendo usado por Wikipedia, Facebook y YouTube, parece que es confiable, ¿no? Así que está bueno utilizar MySQL. Cuenta con el rendimiento y escalabilidad para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes. Bueno, ya vieron quiénes lo usan, ¿sí? Así que seguro, para una aplicación chiquita que tengamos que hacer, nosotros seguro nos va a servir. Es parte de la gama LAMP de código abierto, Linux, Apache, bueno. Acá nos hace promoción de por qué usamos, o qué es y por qué lo vamos a usar. Bueno, ¿por qué usar MySQL? Por acá dice que es utilizada, ¿no? Por aplicaciones. Bueno, acá nos dice de nuevo, ¿no? Que es utilizada por Facebook, Google, YouTube. Ellos confían, nosotros también. Bueno, dice que MySQL cuenta con soporte de clase mundial, ¿sí? Hay 29 idiomas, a 24 horas del día, soporte ilimitado, ¿sí? Base de conocimiento, actualización de versiones, ¿sí? Corrección de errores con parches, ¿sí? Soporte consultivo, ¿sí? Uno puede consultar. Bueno, pero ¿por qué lo usa? Alto rendimiento y escalabilidad. MySQL es conocido por su capacidad para ejecutarse y para escalar horizontalmente a través de hardware de consumo. Bueno, ¿por qué lo usa? Bueno, acá habla de reducción de costos, al ser libre no hay que pagar. Protección de datos y seguridad. Esto capaz que sí nos importa más por el tema de su uso, ¿no? Soporte para transacciones, el motor de almacenamiento para transacciones, bueno, garantiza integridad de datos y proporciona transacciones en cumplimiento con el ACID, ¿sí? Respaldo en línea, ¿sí? Autenticación externa, auditoría, ¿sí? Reducción de costo y tiempo y recursos. Bien. Después ustedes lo leen, ¿sí? Info sobre el gestor. Bueno, vamos a lo que yo quiero hacer ahora, ¿sí? Bueno, acá nos dice más, ¿no? ¿Quién usa la NASA? Mire, la NASA usa MySQL, ¿sí? Así que, bueno, más que confiable. Bueno, después de haber visto la teoría, quizás los cimientos, vamos con la descarga, ¿sí? No sé, yo tengo ya MySQL instalado. No sé si alguien quiere hacer de mis conejillos de indias y compartir pantalla y vamos haciendo lo que pide la diapositiva, ¿sí? Descarguen la diapositiva. Yo voy a ir mejor acá a mostrarles la pantalla para que veamos a dónde nos manda este link, ¿sí? Yo tengo acá el link, ¿sí? Al lugar donde tengo que, a la página, digamos, donde tengo que descargar. Yo voy a abrir el navegador, voy a pegar esto, ¿sí? Y, bueno,
Y esto me va a dirigir a la descarga, ¿no? Del motor. Uy, Dios mío. Esto debe ser por la cámara. Bueno, los va a llevar a una página que se ve así, ¿no? Vamos a descargar el primero, ¿sí? Ese vamos a descargar. La primera opción. Y ahí va a empezar la descarga. Bueno, acá le dan no, no gracias, solo que comience la descarga. ¿Sí? Puedo volver un ratito, profe. A ver, van a la diapositiva, copian el enlace este, que está en azulcito, lo copian, copiar, van a su navegador, ¿sí? Abren una pestañita, pegan ese enlace, le dan enter, eso los va a dirigir aquí a esta página, ¿sí? Bajan, ¿sí? Acá generalmente detecta esto qué sistema tienen. Si no, van y seleccionan. Ya no creo que alguien use otra cosa que no sea Windows. A ver, hay alguien que está ahí con el micro. Así que ustedes seleccionan igual el sistema operativo si quieren, ¿sí? Pero todos estamos utilizando, yo creo, Windows. Van aquí, van a tener dos opciones. Van a la primera, ¿sí? Porque este le va a dar un ejecutable, ¿sí? Al otro no. Vayan a este y le dan download, ¿sí? Le dan descargar. Y ahí va a empezar a descargar un archivo comprimido, ¿sí? Un RAR. Pesa un poquito, como verán, 214 megas. Así que van a esperar un ratito hasta que termine de descargar, ¿sí? ¿Hasta ahí todos pudieron llegar? Como somos pocos, yo creo que vamos a poder Sí, verlo. todo bien. Se encuentra Bien, descargando en mi caso. bueno. Bueno, y esperan a que se descargue. Bueno, igual hay un o sea, en la diapo está bastante detallado el cómo instalar, ¿sí? ¿Ven? O sea, no le van a errar, digamos, a la instalación, ¿sí? No le van a errar porque, bueno, está bastante detallado, me gusta este instructivo, ¿sí? Y acá dice todo lo que tienen que ir poniendo, ¿sí? Todo esto van a tener que tener ahí. ¿En cuál opción le damos, profe? ¿Ya están instalando? A ver, Gastón, si me compartís pantalla te voy a agradecer. ¿Sabes por qué? Porque, mira, no descargo y yo ya lo tengo instalado. ¿Sí, chicos? No me van a hacer instalar 2 veces. Aunque si hace falta, instalo otra vez, digamos. Pero si alguno de ustedes me puede compartir la pantalla, si vamos siguiendo esa instalación. Gastón, usted que dice que ya lo tiene, capaz que si me comparte pantalla, así vamos con sus compañeros y vamos siguiendo el paso a paso. ¿Sí? Yo abro mi diapositiva en un lado y usted me comparte y yo lo voy guiando. ¿Qué le parece? Gastón. Se me fue Gastón. Estoy el celu, profe, por eso. Uy, Estoy perdón. en la página, nomás del link. ¿Alguien que me quiera compartir pantalla? Así vemos la instalación de ustedes. ¿Nadie?
Están tímidos, chicos. Profe, ¿quiere que yo lo comparta? Bien, bien, Cintia. Usted, compártame. Y yo le voy dictando desde la diapo. ¿Sí? Porque vamos a seguir lo de la diapositiva, digamos. Es para ver también si por ahí quizás hay algo para pulir acá, que necesitamos que quede grabado. Bueno, leí de nuevo. Ahí está. Bien. Usted ya descargó. A ver, vuelva hacia atrás. ¿Dónde está el archivo comprimido que descargó? Ese es. ¿Usted descargó la segunda opción o la primera? Porque me parece que descargó la segunda. ¿Quiere volver a la página de MySQL? Porque tiene que descargar un instalador. ¿Sí? Esos archivos me parece que son binarios, digamos. Tiene que descargar un ejecutable, un .exe. Si quiere, vuelva a la página. Ah, no, perdón, chicos, yo les dije mal, ¿no? A ver, ¿por qué no descargó un ejecutable? A ver, déjenme ver un minutito, ¿sí? En realidad tiene que ser un doble clic y ya está. Es un sí. Sí, a ver, déjenme ver el otro. Yo descargué y era un ejecutable. Un minutito. Capaz que es la segunda opción y no la primera. A ver. Tengo aquí este y lo voy a extraer acá. Ah, es que sí está el exe ahí capaz, en otra carpeta. Ahí estoy descargando el primero. Yo descargué el segundo, profe, y me apareció la carpeta. Entonces, a ver, actualizar, bueno. Include el bin. Extraño que esto sea un... Descargué el MySQL debug test. a ver, muéstrame a ver qué le... Ese lo Ah, todavía no termino de descargar, sí. ¿Sabe por qué? Porque en realidad... ¿Cómo hago para compartir? A ver. Yo descargué ese, profe, y lo descomprimí Sí. y me apareció la carpeta esta. Ah, bueno, ese no es, pero es que dentro de la carpetita solo tendría que haber un instalador, o sea, un archivo .exe No. y Sí. que haga, Entonces el primero tengo que descargar. bueno, pruebe con el primero usted y yo estoy probando con, a ver. Se sigue descargando, profe. Sí, no, ¿Descargaron el primero entonces, profe? sí, el primero, pero yo descargué el primero o descargué el segundo, no sé, chicos. Igual no debe aparecer, profe, un .exe acá. Es que tendría que estar ahí, de hecho, ese debería ser. A ver si lo busco. De hecho, tendría que ser un exe nada más, no tendría que haber más que eso. Ah, perdón, chicos, tienen que ir al go-to de acá. José dice que hay que ir al go-to de... a ver, Cintia, usted que está ahí, vaya a su navegador. Sí. Vaya al navegador, Acá estoy, profe. pegue ese link y abajo le sale go to download page. Cierre esa o abre una pestaña nueva. Creí que ya los iba a dirigir directamente al link ese.
porque ahí ve, en realidad el link debería ser este, ¿no, chicos? Para que descarguen directamente y no tengan que, no haya dudas, digamos. ¿Cuál, profe? No. Vaya a la diapositiva o ya a ver, le paso el link aquí. Mire, yo lo voy a mandar por chat. Veamos si puede entrar Bueno. directamente ese link. O capaz que no se puede, pero yo creo que sí. Debería poderse. Sí, sí se puede. Vaya al chat del Zoom y dele clic a ese link. Todos, chicos, denle clic al link de ese del Zoom. Así los lleva directamente a la descarga. Ahí está. Ahora sí Acá dele estoy, profe. download. Ahora sí dele download. Sí, al primero, porque los otros son versiones. Sí, al primero. ¿Al primero? Sí, al primero. Igual le va a descargar Oh. un instalador, ¿sí? Que es un .exe. A ese le va a dar doble clic y ya la instalación se hace con un next. Bueno. Ahí dele no thanks, just start my download. Ahí ya lo dio. Sí, ya está ya. Bueno, ahora vaya a la carpetita donde descargó. Bueno, cualquiera. Yo creo que el primero, chicos, no descarguen el otro. Creo que son las versiones de MySQL. Ahí donde le descargó, vaya a ver el archivito exe. ¿Qué opciones le damos, profe? Necesito ver la pantalla porque no... A ver, ¿en qué parte está usted? Ahí está, profe. A ver. En la que estaba mostrando recién ella. Ah, la primera. Denle la primera. Bien. Lo pongo a ejecutar, profe, que no. Sí, ahí ya Cintia tiene el archivito exe. Ahí lo está ejecutando. Con doble clic, ella le da a ejecutar. Cuando le salga esa ventanita, le dan a ejecutar nomás. Y ahí se está preparando la instalación, ¿sí? Entonces borro la otra carpeta de MySQL, profe. Sí, borre eso que descargó para que no le ocupe memoria. Bien, ahí se está preparando, sigue preparándose esa cosa. Epa, Profe, ¿sí? yo no lo pude descargar porque me manda a la misma página que me envía la otra que había mandado, el otro link anterior que usted mandó. Yo estoy en esa No se me página, esa me descarga. parece, profe. En esa que se está mostrando me aparece eso y no se me descarga nada. Bien, tienen que darle a no thanks, just, a esa parte de abajo, ahí señálelo, Cintia, por favor. A no gracias, ahí abajo, al Ah, azul, ok. ahí le tienen que dar. Sí, bien. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, ¿qué le dice el instalador, Cintia? Claro, sí. Este le va a ayudar a ustedes a que ustedes descarguen todo lo que vamos a necesitar, ¿sí? Sí, porque si no, imagínense instalar cada programa a mano después. Si ya la descarga de esto es complicado. Imagínense de todos los componentes. Menos mal que existe esto. Profe, y ahí lo guardamos en cualquier carpeta. Sí, porque después ustedes lo van a ejecutar y esto se va a instalar. ¿Qué le pasó al instalador de Cintia?
Hola, profe. Sí, sí. Una consulta. A mí me dice Trimay SQL para Visual Studio o conector Python en el para el Visual Studio, que no, solamente opciones que me das. A ver, permítame que eso está en la diapositiva. Dice cuando tengan los ¿usted eligió ya todos los paquetes? Ya está en la... Sí, que no me da la opción de elegir los paquetes directamente, me derivó a a ver, Cintia, si quiere cuando cambie la pantalla, me la vuelve. ¿Usted me puede compartir pantalla, Pascuala? Sí, profe. Bien. Sí. Un minutito, Cintia, así vemos qué le pasa a Pascuala. Hasta que le cambie a usted esta parte del instalador, que no sé por qué, o dele cancelar de última y vuelva a reiniciar la instalación, porque no debería demorar tanto. A ver, Pascuala, compártame pantalla. Bien. Bien. Vuelva para atrás, back. Bien. Dele ahí está, bien, perfecto. Dele ahí, next. Siguiente. Y tengo la única opción. Bien, sí, usted va a tener que poner en MySQL for Visual Studio. Ahí. Y ahí, póngale un check. La información. A ver, ¿usted le marcó al primero? ¿No se le marca el circulito ese? Porque como que no lo marca. Ah, dice que tiene que ser manual. No. Epa, bueno. Eso. Bueno, dice cuando tengamos los paquetes elegidos, tanto el método anterior, pulsaremos next. Ay, Dios mío. Bueno, hay que descargar MySQL para Visual Studio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Vio que abajo Pascuala le dice Requirement Visual Studio Version 2015? Bueno, eso ponga en el navegador. Visual Studio 2015 o 2019, si quiere, cualquiera. Póngalo en el navegador. Bueno, elija el de Visual Studio, ¿sí? Fíjese si lo pueden instalar sin tener que instalar algo afuera. Pero parece que no, ¿no? Profe, a mí me sale igual que Pascual. Bueno, a ver, chicos, dejen de compartir. No, sí, yo voy a tener que compartir yo la pantalla, ¿sí? Bueno, ahora comparto yo ya igual lo tengo descargado, así que no va a haber problema. Yo porque estaba tardando mucho la descarga. Bueno, yo ahora comparto, veo las descargas, sí, ¿dónde está actualizado? Este era el que tenía el instalador. No. Bueno, esto ya les comparto, chicos. Denme un minutito. Sí, es que le va a pedir, sí, seguramente no tiene para que lo descarguen, digamos, de forma automática esta cosa. Mala suerte, vamos a tener que descargar a mano. ¿Sí? Ya vamos. Bien. Vamos acá. Profe, ¿descargamos la primera opción o la segunda? La primera de Visual Studio. ¿Qué estaba viendo lo de Visual Studio? Va a tener que descargar a mano eso. Chicos, no va a poder descargar así nomás. O sea, hay que buscar eso que está pidiendo, hay que buscarlo, ¿sí? Por afuera. Así que yo ya les muestro, ¿sí? Cómo hacemos. Ya se los muestro. Bueno.
Yo acá voy a compartir la pantalla. Bien, ustedes se supone que ya pudieron hacer esto, ¿no? Le dieron del link que yo mandé, le dieron al no thanks y empezaron a descargar, ¿sí? Y le va a descargar este archivito. Yo voy a ir a mostrar en carpeta y acá está el instalador. Ustedes le dan doble clic y comienza la instalación, ¿no? Bueno, a mí también me va a tardar por eso. Acá, le dan a ejecutar. Le sale este cartelito, le dicen sí. Vuelve a salir esta cosa, le dan sí. Bueno, a mí me salió, creo que le di 2 veces. Por eso me salió 2 veces. O sea, me va a instalar 2 veces. ¿Dónde está? Ahí está. Profe, a mí no se me descargó el instalador, solo la carpeta. Bueno, es porque no fue al link a ese que yo les mandé. Miren, voy de nuevo, ¿sí? Porque hoy no vamos a tomar este tiempo, porque si no, no vamos a arrancar, digamos. Porque necesitamos esto sí o sí para trabajar, ¿sí? Bueno, yo mandé un link al chat, ¿no? Ustedes le dan clic y eso los va a guiar aquí. ¿Sí? Ahí está cargando. Ahí está cargando. Los guió acá, ¿sí? Los guió a esta página. Lo que tienen que hacer es descargar esto, ¿sí? Ahí. Download. Le va a aparecer esto y le dan a no gracias, ¿sí? Acá abajo. Y ahí empieza la descarga, ¿sí? Y ahí descarga rápido, ¿ven? ¿Llegó a ese punto, Gastón? Bueno, si le llegaron a ese punto van a mostrar, y ahí tienen el instalador, ¿sí? Yo le di doble clic y le di ejecutar, ¿sí? ¿Dónde está? Bueno, parece que ya le tengo que volver a dar doble clic. Voy acá, voy a mostrar en la carpeta, acá está el instalador, le doy doble clic, ¿sí? Y le va a salir un anuncio como este, ¿sí? Le dan así, o algo muy parecido, le dan así, y ahí empieza. Profe, ¿Sí? me apareció ahora otra ventana. Default, Server Only, Client Only, Full, Custom. Bueno, ahora vamos con eso. Para Téngame, elegir. téngame paciencia, ya voy a ese punto, ¿sí? Bueno, después que le dan Bueno. doble clic, le va a salir una bienvenida, ¿sí? Una bienvenida, le dan a Next. Ay, ve, es que por eso yo tenía que desinstalar todo. A mí ya me detecta que yo tengo instalado MySQL, ¿sí? Ya me detecta eso. Voy a tener que o desinstalar o... a ver, voy a desinstalar, chicos, para que no... O le- Ah, Voy a desinstalar porque les quiero mostrar y quizás el hecho de yo guiarlos a ustedes va a costar, me va a costar más que desinstalar yo todo. ¿Sí? Yo ahí estoy desinstalando. Ay, creo que se me van a ir las bases de datos también que tenía cargadas ahí. Bueno, no importa. Ya después los vuelvo a levantar. Bueno, yo creo que con eso ya está. ¿Sí? Con esa desinstalación ya está. Vamos a ver si me da ahora. Sí. Ah, pero yo tengo el Visual Studio también instalado. Bueno, no importa, si tengo el Visual Studio, no importa, yo voy a decirles cómo lo busca. Panel de control, ¿dónde está? Panel, control. ¿Saben por qué? Porque el Visual Studio es medio pesado para descargar. Bueno, como aquí yo desinstalé MySQL, ya no me detecta el Workbench, todo eso yo ya lo desinstalé. Me va a salir con ustedes, que no lo tienen instalado. Bueno, de acuerdo a la diapositiva,
¿sí? Que está también esta parte, tengo que elegir el Developer Default, ¿sí? Elijo esa opción, le doy a Next, ¿sí? Bueno, acá me detecta todo lo que está para descargar, pero porque yo ya tengo el Visual Studio descargado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lleguen al punto en donde les pide el Visual Studio, lo que van a hacer es abrir su navegador, ¿sí? Vienen al navegador, ponen aquí, van al buscador Google o tipean acá nomás, ponen Visual Studio 2019, ¿sí? Y ahí van a buscar, ¿sí? Y acá les va a salir en la primera opción de toda la búsqueda, sale, ¿no? Le dan doble clic a esto, ¿sí? Y ahora van a descargar. Uy. Espérenme que esto está alerta. Yo voy a cerrar esto y voy a cerrar esto. Bueno. Bueno, tienen el 2022 disponible para descargar, ¿sí? Visual Studio, eso es lo que le pide, ¿no? Visual Studio. ¿Profe? Sí, A mí me sale dos cosas para descargar. O bueno, no sé, MySQL Server 8. O MySQL Workbench ah, 8.029. usted ya debe tener algo instalado, el Visual Studio capaz que ya lo tiene. Para aquellos que no lo tengan, Sí, le da al Workbench, ¿sí? ¿Y qué más le sale? ¿Al server? sí. Sí, Server y Workbench. Acá dice, sí, tiene que tirar el server y el Workbench. Lo otro ya lo debe tener, por eso es que no les da la opción de instalarlo. Así que darle a los dos eso, porque lo necesita. Bueno, acá Fernando creo que mandó un link donde va directo al 2019. ¿Sí? A Luis, perdón, Luis envió este link, chicos. Denle clic a ese link, al del chat, y los dirige a donde están las versiones que pide el instalador, ¿sí? Y descargan este, ¿sí? El del 2019. Le dan a descargar. Yo lo tengo, por eso no lo voy a descargar, porque encima tarda una infinidad esto, es un montón. Así que descarguen eso. Profe, ¿puede mandar de nuevo el link del Está el último, no hay otro SQL? chat. Ah, del SQL. Aquí está. Ahí está, mire Gastón. Es el último. Bueno, ahí creo que pide una. Bueno, acá pide que inicien sesión para descargar. ¿Tienen Hotmail o Outlook? Bueno. Ingresan todo lo que le pide ahí. Outlook. Bien. Profe, ¿puedo compartir ahorita pantalla? Sí, comparta. A ver, espere que yo tengo que dejar de compartir. ¿Sí? Ahí hagan el login a esa, o se crean una cuenta de última, si por ahí no lo tienen. Profe, no me deja seleccionar los dos. Ah, dice que tiene conflictos en los pads. ¿Usted tiene instalado Workbench y vaya al panel de control de su computadora?
Yo creo que ya tiene instalado, ¿por qué? O le da conflicto, no sé por qué. A ver, vaya al panel de control. ¿Sabe ir al panel de control? A ver. Sí. Bien, muéstreme los programas. El resto está pudiendo descargar el Visual